Licenia Espinel, Washington Yepes comparten un diálogo con la invitada. Punto Noticias. 8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20 minutos. Saludamos a esta hora con nuestra segunda invitada. Nos acompaña en los estudios la asambleísta de la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Patricia Núñez. Asambleísta Núñez, qué gusto tenerla acá. Buenos días, bienvenida. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. En la Asamblea Nacional se están discutiendo algunos temas y llama la atención que, por ejemplo, desde el lado de la bancada de la Revolución Ciudadana se ha pedido explicaciones en el caso del manejo que se da al sistema de salud, esto con ocasión de esta escena lamentable que protagonizó la vicepresidenta de la República en el Centro de Salud de San Antonio, donde llegó en lugar de averiguar qué es lo que está ocurriendo, por qué esa falta de atención o qué es lo que provoca esa falta de atención, utilizó gritos contra el personal sanitario. Se ha pedido las explicaciones del caso. ¿Han tenido como bancada una respuesta a ese pedido para que la vicepresidenta encargada de la cartera de salud explique cómo se está dotando de medicamentos, cómo se está dotando de equipamiento a los dispensarios médicos y personal sanitario suficiente para que la gente pueda ser atendida y no pase estas calamitosas situaciones que no son solo en el Centro de Salud de San Antonio, se repiten en todos los hospitales públicos del país? Lamentablemente, primeramente, no quiero ser malcriada, primeramente inicio saludándoles tanto a ustedes como también a la ciudadanía que nos escucha. Quisiera saludar también a través de este medio de comunicación a mi provincia Chimborazo, que el medio llega también con claridad a esta provincia y a nivel nacional. Luego de esto, pues quisiera decirle que es complicado lo que sucede en la Asamblea. De hecho, hay muchas acciones que se ha pedido para fiscalizar, pero lamentablemente las comisiones no dan paso. Se bloquea absolutamente todo, pero a nosotros lo que nos queda es justamente la denuncia. Y usted sabe perfectamente que como bancada hemos recorrido el país haciendo una fiscalización muy minuciosa en cada uno de los centros de salud, en los hospitales, para conocer cómo se está desarrollando este tema del presupuesto, de la infraestructura, de los equipos, y lamentablemente en toda la información que nosotros hemos obtenido es una información que devela una despreocupación de parte del gobierno y más aún de una mujer que debería estar resolviendo estos problemas y que en vez de resolver los problemas lo que va es a culpar a quienes están pidiendo a gritos que se les dé presupuesto, que se contrate más personal, que se les dé medicinas, que se les dé equipos, que se les dé infraestructura, y no hay respuesta. En ese sentido, nosotros como bancada hemos actuado ya, hemos hecho algunas acciones como por ejemplo denuncias ante la Fiscalía. El tema por ejemplo de las dializadoras es otro tema gravísimo, con lo cual nosotros hemos estado muy pendientes y haciendo la fiscalización correspondiente. Ahora, ¿se puede insistir en el proceso fiscalizador o qué corresponde hacer? Porque son 1.200 millones de dólares que se han reducido al sector salud y la crisis de salud pues está ya por los suelos, ya no tiene dónde más caer. Consecuentemente, ¿qué es lo que corresponde hacer si es que en la Asamblea no se da paso a la fiscalización? Porque la desesperación ciudadana es ya incontenible. Así es. Primero que debemos entender que la misma ciudadanía debe actuar, ¿no? Nosotros como asambleístas buscamos las formas y ya están acciones en la Fiscalía, acciones en la Contraloría, y seguiremos actuando. Hoy tenemos incluso una reunión entre la bancada porque este punto para nosotros es fundamental y seguir buscando formas de que ya no dentro de la Asamblea, pero sí hay espacios que podemos
plantear acciones de denuncia que son fundamentales. Pero también es importante lo que le acabo de decir, la ciudadanía también tiene que empezar a organizarse, debemos empezar a tener ese apoyo de la ciudadanía en función de los grupos sociales, que tienen que salir a exigir también lo que les corresponde como derecho, porque ese derecho también les da la Constitución, y pues en conjunto hay que seguir presionando. Asambleísta Núñez, hay otros temas que están sin duda sobre la mesa del debate y que generan conmoción en la ciudadanía, como por ejemplo el trato que se ha dado a los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos. Vimos el caso del pequeño Liam, que no es el único, que es uno de tantos que han ocurrido lamentablemente en las últimas semanas en Minneapolis, en el estado de Minnesota. Van a pedir explicaciones sobre las gestiones que ha hecho la Cancillería a través de sus diferentes oficinas en los Estados Unidos para poder ayudar, para poder saber qué pasa con los ecuatorianos que caen en esta situación, que son retenidos por policía migratoria norteamericana, porque alguien debe explicarnos. Ayer la canciller decía, es que el afectado no ha pedido que el Estado no intervenga, pero no es el único caso. Entonces sí amerita a través de ustedes, ejerciendo esa facultad fiscalizadora, de que soliciten explicaciones de qué es lo que está haciendo la Cancillería, primero por el tema de los migrantes, y otro tema es el de Colombia, ¿no?, que nos tiene en una situación bastante complicada con el vecino país. Se va a pedir explicaciones de qué se está haciendo para tratar de llegar a una solución dialogada en este tema. Mire, nosotros como bancada siempre trabajamos en conjunto, y le puedo decir que hoy se está pidiendo un cambio de orden del día por una de nuestros asambleístas con respecto justamente al caso del niño que pues ha sido violentado en sus derechos, y que para nosotros ha sido un golpe no solamente para los asambleístas, sino para el pueblo ecuatoriano, porque realmente ver una situación de nuestros migrantes que sean humillados, que sean maltratados, y que no haya quien como país, como Cancillería, levante la voz y de alguna manera dé ese respaldo que corresponde. Yo les puedo decir, en la provincia de Chimborazo tenemos un alto porcentaje de migración que salen de Alausí, de Huano, salen de Colta, de Chunchi, de la misma Riobamba, salen con esa desesperación de poder trabajar y poder llevar el pan a la mesa, y claro, ahora ver que están siendo de esa manera maltratados, y casos que vemos que incluso son no solamente el caso de este niño, hay muchos casos de niños que claro, les cogen a los padres con la finalidad de obligar, a los niños con la finalidad de obligar que se presenten los padres, ¿no? Entonces sí, nosotros hemos pedido también información a la Cancillería, hemos pedido información sobre estos casos, y no nos vamos a quedar quietos, porque incluso con algunos compañeros de la bancada hoy trataremos también ese tema, buscaremos alternativas de que nos den respuestas de autoridades a autoridades. No podemos quedarnos callados. Y vuelvo y repito, lo lamentable de la Asamblea es que cualquier cambio de orden del día, y espero que ahora ese cambio de orden del día, que es fundamental para nuestro país, para nuestros migrantes, se dé paso. Lo lamentable es que se presentan estos cambios de orden del día y todo nos bloquean. Y ese bloqueo está casi imposible de romper, al parecer, ¿no? Exacto, es casi imposible de romper, pero yo vuelvo y repito, no es solamente la Asamblea, hay otras instancias que debemos y que vamos a utilizarlas, no solamente a nivel de país, sino también a nivel internacional. Y usted que está en la Asamblea Nacional Legisladora, ¿qué está pasando con el juicio político al señor Mario Godoy? Ya ayer escuchaba declaraciones de algunos legisladores de ADN que en un inicio estaban de acuerdo con que se dé este proceso de interpelación, pero que ya vamos viendo conforme pasa el tiempo como que hay un poquito de dudas, como que ya empiezan a decir que hay que ver si las pruebas son suficientemente contundentes. Al parecer todavía no están convencidos de que las evidencias que se han expuesto hasta ahora justifiquen una censura del funcionario que ha caído en desgracia, incluso dentro de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué está pasando con ese juicio político? ¿Usted cree que va a poder evolucionar satisfactoriamente? Mire, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana estamos realizando un trabajo responsable, y como usted puede ver, tenemos asambleístas dentro de la comisión y también nuestros proponentes del juicio político. Igual nosotros, la bancada, estaremos pendientes en el juicio político de presentar la información correspondiente. Para eso hemos hecho pedidos de informaciones, hemos hecho investigación correspondiente y necesaria, y estaremos pendientes de que ese juicio se realice como debe ser. Pero no podemos hablar por los asambleístas. Usted sabe
sabe que el mismo señor Godoy pidió la renuncia de varios directores a nivel provincial, y nosotros nos preguntamos incluso con eso, ¿qué es lo que pretende? ¿Acaso con eso se va a jugar dentro de la Asamblea en cuanto se refiere a contratación de personal a nivel de provincias? Entonces sí nos preocupamos, sí estamos pendientes de cómo se maneja, pero siempre que esta bancada oficialista tenga mayoría y pueda hacer lo que le dé la gana en la Asamblea, lo va a hacer. Lo que sí tenemos que ver es que a nivel nacional, la ciudadanía tienen que empezar también a levantar la voz, los gremios tienen que empezar a levantar la voz, porque el tema de la justicia está tan cooptada que uno va a hacer un pedido de justicia y no se les va a dar. Aquí funciona el tema de las componendas del gobierno, que está cooptado por todas estas instituciones y hacen lo que les da la gana. Entonces sí es importante que empecemos a verlo ya de una manera mucho más responsable como ciudadanía, como gremios, como las mismas instituciones que se ven afectadas por esta forma de actuar. ¿Cómo debe entenderse la actitud del presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Marcos Rodríguez, que no le pide, que no le quita el respaldo al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, ante semejante escándalo? Y lo propio de los vocales que integran el Consejo de la Judicatura, que aún continúan respaldándolo. ¿Cómo se debe entender ese comportamiento político? Es una confabulación que existe entre todas estas instituciones, si se las puede llamar así, una confabulación de cuidar sus intereses y cuidar sus acciones, supongo yo, porque lo que sabe el señor Godoy que no le pueden mandar a su casa. Debe haber un montón de cosas que no quieren que se conozca, que se devele, y que lamentablemente también está vinculada al gobierno, ¿no? Ese es un tema que lo sabemos todos, ¿no? Asambleísta Núñez, como bancada van a presentar ahora una rueda de prensa, o usted al menos va a estar participando en esa rueda de prensa, en la que se van a hacer algunos anuncios sobre el tema eléctrico, presuntas irregularidades que estarían ocurriendo en el sector eléctrico. Cuéntanos un poquito del tema, en qué consisten estas irregularidades, cosa que preocupa tomando en cuenta que ahora mismo no tenemos la energía que nos vendía Colombia y estamos abasteciéndonos con nuestra propia energía, tanto hidroeléctrica como térmica, pero esto es una reserva que cada día que pasa se va agotando. ¿Cuáles son esas irregularidades que ustedes van a denunciar? Así es, mire, hay el decreto ejecutivo número 32 que habla exclusivamente del fideicomiso. ¿A qué se refiere con el fideicomiso? Este fideicomiso se encargará de recaudar lo que es la tarifa eléctrica y las planillas eléctricas, pero aquí se le da un orden de prelación de pago a los privados. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque, claro, siempre diremos que cuando se le corta la luz al país, se le corta este desarrollo cotidiano de la ciudadanía, esta seguridad, productividad, la dignidad misma que tiene el ser humano. Y ¿por qué relacionamos a lo del fideicomiso? Porque realmente el Ecuador ha sufrido desde 2023 apagones de 4, 3, 5 horas, que en principio se decían que era una cuestión de que era temporal, pero luego se fue volviendo ya cotidiano, y después ya fue una excusa para el gobierno. Los empresarios plantearon que habían perdido casi 7.100 millones de dólares por efecto de estos apagones. A partir del 2023 se empieza a hablar de esta figura del fideicomiso, y como les digo, estas empresas son contratadas por la empresa eléctrica con la finalidad de captar y hacer esta prelación de pago. Pero lo que sí debemos comprender es que esto se está realizando de una manera que no está en base al tema de la Constitución, a lo que dice la ley, porque son acciones que rompen esta estructura arquitectónica, si se puede decir, de los sectores estratégicos, y violenta lo que es la seguridad jurídica. Un decreto ejecutivo no puede estar sobre lo que dice la Constitución con respecto a estos sectores estratégicos. ¿Por qué un fideicomiso? Yo solamente por darles un ejemplo. Pero no es una figura nueva, ¿no? Es algo que ya se intentó implementar en el gobierno del presidente Lasso. Ahora, ¿por qué? Les doy un ejemplo para que sea entendible el asunto. Chimborazo tiene una recaudación de las planillas eléctricas aproximadamente de $450,000 anuales, 33.500.000 dólares, pues
Perdón, estoy equivocada. Vuelvo a comentarles porque me equivoqué con los datos y es mejor que lo aclare. Chimborazo tiene un ingreso por esta recaudación de 40 millones de dólares. Mensualmente, más o menos unos 3.500.000. Ahí estamos. Ya. Pero ¿cuál es el tema? Que con esta contratación del fideicomiso se pretende pagar a una institución $32.000 mensuales, es decir, $450.000 anuales. ¿Pero por qué? A la final esos mismos dineros podrían servir para darles alumbrado eléctrico a la zona rural, a la zona urbana, que no tiene alumbrado eléctrico. No hay servicio en muchos lugares. Y el alumbrado eléctrico no es un tema de decir, bueno, pues qué lindo el alumbrado eléctrico. No, es un tema de seguridad, es un tema de precaución Servicio en estos básico. momentos. Pero si una Servicio empresa básico. presta un servicio, tiene que cobrar, pues. Exactamente, estaría cobrando estos $400.000 anuales esta empresa. Pero se podría asumir, es decir, la misma empresa Esa estatal podría provisión del asumir. servicio podría ser asumida por la empresa pública. Claro. Es lo que está haciendo la empresa. La empresa ahorita no está pagando y está actuando como debe, pagando con orden de prelación y como debe pagar. ¿Para qué contratamos un fideicomiso? Entonces, ¿cuál es la intención del fideicomiso? El fideicomiso lo que intenta es básicamente empezar con un proceso de privatización de la empresa pública. Ese es el resultado. Ahora, yo me pongo a pensar y les digo con mucha claridad, si un gobierno no nos ha dado respuesta con el tema energético y que lamentablemente ha estado involucrado presuntamente en casos de corrupción, como lo de Progen y lo de Austral. ¿Cuánto pagó? $200 millones y tuvimos motores que no están en funcionamiento, que no han prendido ni siquiera un foco. Y no solamente eso, el tema, por ejemplo, de las barcazas, con 250 millones, con contratos que son irregulares, que no son claros. ¿Por qué vamos a confiar los fondos de nuestra ciudadanía, los fondos del pueblo ecuatoriano, a una empresa que está ligada al gobierno y que no sabemos cómo van a manejar esos fondos porque no hay transparencia? ¿Y qué Los empresa términos, es? Estos fideicomisos, justamente estos fideicomisos, que serían, Eso se está dando que serían en todos. figuras de Ajá. fideicomiso. Se están dando en todos los Chimborazo gobiernos. En Chimborazo ya se aprobó Ajá. el tema del fideicomiso. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Si el Estado no actúa de manera transparente, si el Estado no nos informa en qué se gastan los fondos, ¿qué se pretende con esta recaudación? Solo en Chimborazo ingresaría al fideicomiso $40 millones anuales. ¿Qué pasa a nivel nacional? Entonces, esa es justamente la preocupación. Habría allí Sí, entonces, sí. dice usted, Sí, una podemos estrategia de privatización y de incremento en un momento determinado de tarifas eléctricas también, o No esta hablaríamos- segunda parte se descarta. No hablaríamos de incremento, hablaríamos de privatización. Privatización, Sí. básicamente. Y segundo, ¿quién nos transparenta la distribución o la utilización de esos fondos? Porque el Estado no ha sido transparente. Perdón, Asambleísta, el gobierno no ha sido transparente. asambleísta Núñez, a ver si un poco para que la audiencia lo entienda. ¿Se va a utilizar esta figura del fideicomiso Claro. para entregar algunos servicios que actualmente presta la empresa pública para que sea la empresa privada la que provea esos servicios a la ciudadanía y a través de ese fideicomiso cobre por esos servicios? Ya, el fideicomiso lo que hace es solamente recaudar todo lo que son las planillas eléctricas. Es decir, lo que nosotros pagamos a través de la planilla recoge el fideicomiso. Que es privado. Que es un fideicomiso privado. Se está planteando de que debería ser estatal, pero también igual queda la figura de que quién nos garantiza de que realmente se utilice bien los fondos. Pero ahora en Chimborazo el fideicomiso es privado, porque se han hecho TDRs para contratar esta figura de fideicomiso. Recaudan los fondos y ellos son quienes pagan, dando orden de prioridad a lo que es el sector privado, a estas generadoras de energía privada. Pero pagando todas estas cosas que ellos primero van a pagar y dándole la hora de prioridad, ¿en qué momento quedan los fondos para dar el servicio que corresponde a la ciudadanía? El alumbrado eléctrico, que debe ser en la zona rural, en la zona urbana. ¿En qué momento? ¿A qué ¿Y hora va a quién ser? nos- ¿A qué hora va a ser la rueda de prensa? Bueno, comentarle que hemos presentado un cambio de orden del día y si no se aprueba ese cambio de orden del día, estamos planteando una figura que es este recurso público de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo número 32. No en su totalidad, pero sí en los artículos que se refieren justamente al fideicomiso. Muchísimas gracias, asambleísta Núñez. Muy gentil por acompañarnos y por contarnos esta situación que está viviendo el sector eléctrico. Muy amable. Muchas gracias también. La legisladora de la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, que ha estado con nosotros, 8 de la mañana con 39 minutos. Una pausa.